2 semanas atrás estuvimos leyendo el pasaje y hicimos una breve introducción al capítulo 4 de Oseas. Y para resumen, básicamente lo que dijimos es que el capítulo 4 y 5 es parte de una unidad literaria, ¿se recuerdan? Que describe la infidelidad de Israel. Y yo les pedí que por favor leyesen en casa estos dos capítulos repetidamente para familiarizarse con el mensaje de estos dos capítulos. Recuerden que en el capítulo 1 al 3 vimos cuando Dios llama a Oseas y le pide que se junte con una mujer adúltera y que tenga hijos de adulterio, 3 de ellos, donde cada uno de sus nombres iba a simbolizar lo que Dios iba a hacer con su pueblo, ¿no? Que en un sentido estaba divorciando a su pueblo o alejándose de su pueblo. Pero vemos que en el juicio que Dios daba a su pueblo, que era la nación del norte, que iba a caer bajo el imperio asirio, y eso fue lo que vimos, Dios promete restaurarlos, no abandonarlos. Entonces hemos estado analizando el tema de juicio y restauración, que es un solo mensaje que siempre viene a través de los profetas. Entonces los profetas, para poder aclarar un poquito más que hoy en día se entiende, cuando la gente piensa en profetas, piensan en gente que adivina el futuro, o dice el futuro y desastres y cosas que van a pasar. Pero bíblicamente, si ustedes examinan, los profetas son personas que llaman, que Dios llama para que hagan recordar el pacto mosaico al pueblo. O sea, son como policías, ¿no? Donde Dios les advierte, y estas son las profecías para el pueblo en ese momento de la historia, donde Dios le advierte de que si no se arrepienten y no regresan a Él, y hay detalles de los pecados, ¿no? Marcados por la idolatría, la apostasía, entonces Dios mandará, y entonces acá donde hemos visto a través de los profetas menores, no solamente plagas, no solamente destrucción, pero el final castigo, que todo esto está en la ley, Deuteronomio 30, todo esto Dios lo había dicho, que si ustedes no obedecen y no viven como pueblo de Dios santo en la tierra que les voy a dar, entonces esto es lo que les va a pasar. Y le da una lista de 7 cosas que le va a pasar, incrementando en severidad. Y la última de ellas era ser expulsados de la tierra, ser tirados de la tierra, así como las naciones pasadas, cananeas, fueron expulsadas con el pueblo de Israel entrando, ¿no? Con Josué. Entonces, no hay nada nuevo que anuncian los profetas en el sentido de revelación nueva, sino que regresan a lo que Dios ya ha dicho y entonces comienzan a llamarles la atención que si no se arrepiente vendrá juicio eminente y son las naciones que estaban experimentando o viviendo alrededor en aquel tiempo, ¿no? En el tiempo de Oseas. Las naciones con las cuales ellos hacían tratados políticos, alianzas, que pensaban por ellos no puede venir la destrucción. Y Dios dice, por ellos vendrá la destrucción. Entonces, esos son y aparte de eso, también las profecías, como hemos visto, tienen un segundo papel. Y es el papel que en cada punto de esperanza y de restauración apuntan hacia un rey del linaje de David que vendrá y restaurará el reino de Dios, al pueblo de Dios. Y nosotros podemos leer el Nuevo Testamento entonces mirando hacia el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento complementa y creemos, por lo que tenemos en el Nuevo Testamento, Jesucristo es aquel que ha cumplido aquellas profecías donde los profetas hablaban de la restauración de su pueblo. En Jesucristo se han cumplido esas profecías. Más o menos ese es un breve resumen que hemos estado viendo y siempre vamos a ir al Nuevo Testamento para ver esto de los profetas. Entonces, capítulo 4, hemos leído estos 19 versículos. Entonces, vamos a ver, ustedes me acompañan y vamos a ver la acusación que Dios hace contra Israel. Y van a ver ustedes la corrupción general que hay en Israel. ¿Okay? Si pueden tomar nota de los detalles de la corrupción general. Y la cosa es que el juicio viene por la rebelión constante, ¿no? Es el tema, por la rebelión constante de Israel. ¿Okay? El juicio viene por su rebelión constante, porque ellos persisten en andar en estos caminos. Y entonces acá se nos va a dar detalle cómo es que Israel anda. El pueblo de Dios, teniendo la ley, teniendo la voluntad de Dios revelada en cómo vivir para ellos, ¿no? Miren cómo ellos andaban. Entonces vamos a ver entonces, si me acompañan esos versículos,
miren ustedes, vamos a ver los primeros 5 versículos. ¿Ok? Ahora, el primer versículo empieza diciendo que Dios contiende, ¿no? O que oigan la palabra de Dios. Este es un llamado a prestar atención para que obren de acuerdo a lo que se va a decir. Y acá en donde Dios los lleva a corte, contiende, ¿no? Son términos legales, como en el capítulo 2, Oseas le dice a sus hijos que contiendan con su madre. Son las mismas palabras de llevar a juicio, ¿ok? ¿Y qué es lo que Dios contiende específicamente sobre los hijos de Israel? Ahí nos dice el versículo 1. Porque no hay verdad. ¿Ok? Ni misericordia. Ni conocimiento de Dios en la tierra. Ok, hay 3 cosas ahí muy interesantes. ¿Verdad? Y conocimiento. Ok, antes de ir acá, esta palabra en contra de los habitantes de la tierra. ¿Ven ahí? O los moradores de la tierra. Y la cosa es que se está refiriendo a la tierra donde el pueblo se le había dado. La tierra de Canaán, que Dios le dio a su pueblo y que Dios lo limpió ante de Israel de la contaminación cananea. Es por eso que Dios manda que exterminen todos. ¿Se recuerdan cuando estudiamos Josué? Que exterminen a todos por la contaminación cananea. Y entonces vamos a ver, si ustedes saltan en el versículo 16, es que la contaminación cananea persistió y continuó bajo el pueblo de Israel. Versículo 16 dice, porque como novía indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Entonces la misma corrupción que Dios quiso limpiar de idolatría a la tierra, con los cananeos, trayendo juicio a los cananeos, Israel persistió en ello. Porque no cumplieron como el Señor les había dicho, eliminen todo, pero ellos dejaron algunos, ¿no? Sí, sí. Y aparte que no cumplieron, ellos mismos no vivían de acuerdo a la ley que Dios le daba. Y vamos a ver cómo ellos vivían, porque ahí se nos dice. Entonces, ahora Dios tiene que limpiar la tierra de su pueblo. El pueblo la ha contaminado y ahora Dios tiene que limpiar la tierra. Ok. Conocimiento. Se habla sobre conocimiento, verdad y misericordia. Cuando estuvimos estudiando Miqueas, capítulo 6, versículo 8, 9, cuando dice qué es lo que Dios requiere de ti, hombre, ¿se recuerdan ese pasaje? ¿Qué es lo que Dios requería de su pueblo? Y habla que camine humildemente, que ame la verdad, que abrace la misericordia y no que ande en integridad o en fidelidad hacia Él. Eso es la esencia con la actitud con la que se debe de guardar la ley. El pueblo de Dios aprendió a guardar la ley como un código moral, religioso, ritual, pero en la esencia su vida era marcada por falta de misericordia, falta de amor, falta de humildad, falta de verdad. Entonces, tenemos que entender esto, porque podemos ser religiosos y a la misma vez ser muy apartados de Dios, muy fervientes de las cosas de Dios en cumplir, pero nuestro alma y nuestro corazón no está con Él. No vivimos para Él, no lo amamos, no le servimos. Y entonces acá está Dios exponiendo a su pueblo que esas cosas son las que faltan. Y la palabra que se resume en esto de misericordia, que es la palabra principal ahí, es amor de pacto que sucede en un matrimonio, que a pesar de que los sentimientos no estén, debe de haber un compromiso por querer amar a la persona o a tu Dios. Es una palabra muy íntima que se usa acá, que es el amor del pacto, que a pesar que Israel no se merece que Dios los ame y los perdone, Dios está entregado al bien de Israel, a la salvación de Israel. Es buscar lo mejor para rescatar a su pueblo. Es el amor o la misericordia que está en el pacto. Entonces, sí, Hugo. A veces nosotros usamos la palabra amor como, no sé cómo decir, noun. ¿Cómo es noun en español? Nombre. Noun es No, pronombre. Sustantivo. ¿Es sustantivo?
y debemos usarla como a verb. Adverbio, Como un verbo. como un verbo. Ok. Porque noun, la palabra verb es una cosa que tiene que Acción. acciones. Ok. Y la cosa es que cuando accionamos con el corazón correcto, todo esto de emociones, Dios lo trae así, ¿no? Arregla nuestras emociones, nuestros sentimientos. Cuando lleguemos al capítulo 11, vamos a hablar un poquito más de la definición del amor de Dios y cómo entonces podemos definirla para nosotros. Pero acá está hablando de que el hombre pecador es conocido por Dios. Y Dios se ha revelado a él para que el hombre pecador pueda conocerlo y entrar en pacto y relación con él. Es la idea. Entonces, en vez de que Israel tenga fidelidad, misericordia y conocimiento, o verdad, misericordia, conocimiento, miren cómo el versículo 2 describe a Israel. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Ok, y acá entonces tenemos el quebrantamiento de algunos de los mandamientos, ¿no? Que están en la ley de Moisés, esos 10 mandamientos conocidos, que era la voluntad de Dios por su Padre. Entonces, en vez de cumplir, hacían lo opuesto. Vamos a ver eso. Perjurar, ¿qué tiene que ver el perjurar? Tal vez ellos pensaban, oh, sí, tenemos a Dios y de pronto, o yo no sé si será lo mismo, jurar en vano, ¿no? Perjurar. ¿Alguien tiene otra traducción? Alterar o mentir. Ok. Y todos estos quebrantamientos de estas leyes, ¿en contra de quién directamente están? Es contra Dios, pero ¿a quién se lo hacen cuando uno... Al prójimo, al pueblo. A ellos mismos, ¿no? Ok, al prójimo, ¿verdad? Esto es como ellos viven consigo mismos. Así es como se tratan. Okay, así es como van las relaciones entre ellos mismos. Y nosotros hemos visto de que en la ley de Dios, todo lo que uno haga al prójimo se lo hace directamente a Dios. Ustedes han estado estudiando en los miércoles el libro de Proverbios. Y en el capítulo 6 estudiaron sobre 6 y 7 cosas que abomina Dios. ¿Se recuerdan la lista? Bueno, vayamos a Proverbios 6. Vayamos a Proverbios 6 y vamos a ver si esta lista es parecida a la que estamos viendo. Versículo 16 al 19. 6. Ajá. ¿Alguien puede leer del 16 al 19? Son 3 versículos. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para poder armar. Sí, 19, por favor. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ok. Esta es la voluntad revelada de Dios, de cómo debemos de tratarnos unos a otros y las cosas que Él aborrece en nuestras relaciones cuando nos tratamos o actuamos de esta manera. Okay. Es parecida esta lista a la que estamos leyendo en Oseas. La de Oseas es bien breve, ¿no? Mencionan mentir, matar, perjurar, hurtar. Y esta lista es casi bien parecida. Casi bien parecida. Y homicidio tras homicidio se sucede. Ok. Sí. Sí. ¿Por qué les doy a que lean esta lista? Ya vamos a ir al Nuevo Testamento. Regresemos a Oseas. La cita en Proverbio es 6. Del 16 al 19. La nueva Ajá, ¿tienes otra versión ahí? versión. Ya, pero... ¿Dice lo mismo? Ok. Que regresemos a Oseas. Entonces, así es como está viviendo el pueblo, y es por eso que Dios dice que han quebrantado
estamos capítulo 4, que no hay conocimiento de Él. Saben acerca de Él, pero no practican lo de Él, no viven de acuerdo a Él. O sea, de nada me sirve que yo sepa lo que Dios quiere para mí si yo no vivo de acuerdo a sus leyes. Que el pueblo lo sabía, ¿ok? Pero no vivía de acuerdo a eso. Ok, entonces el versículo 3 habla sobre las consecuencias de sus pecados, de cómo se tratan ellos unos al otro, que va a haber un funeral. Nuevamente se canta el funeral, ¿no? Y se usa entonces el lenguaje sobre lo que va a pasar con la tierra, donde van a crecer, ellos, la tierra en forma metafórica, va a crecer, va a ser debilitada. Y entonces acá los juicios de Dios del Deuteronomio, porque no hay nada nuevo, Deuteronomio 27, que empieza ahí, y Levíticos 23, ahora van a venir. Lo que Dios les había dicho en su ley, si no obedecen y persisten en pecar, ahora Dios va a darles ese juicio. Eso está en Deuteronomio 27, 28 capítulos, y Levíticos 26. Entonces miren lo que dice, la tierra se lamenta. Las personas, los moradores, desfallecerán y los animales desaparecerán, ¿verdad? Morirán, serán exterminados. Entonces, estamos hablando de la creación física que Dios dio a su pueblo, específicamente la tierra prometida. Acá se está haciendo énfasis que es afectada por el pecado de su pueblo. ¿Okay? Similar lo que pasó en Génesis 3, 17 al 19, cuando los primeros padres pecaron y Dios entonces le dice las consecuencias de pecado, donde el hombre tendrá que trabajar con durez, porque la tierra producirá pinos. ¿Se recuerdan ese pasaje? En Génesis capítulo 3 del 17 al 18, y nosotros leímos también hace 2 semanas el pasaje de Romanos 8, si se acuerdan, versículo 18 al 25, donde dice que la tierra gime y espera ¿se recuerdan de ese pasaje? Y espera ser liberada del pecado, en un sentido de la maldición o de la corrupción que el hombre la ha llevado, ¿no? Entonces está como con dolores de parto esperando ser liberada y restaurada. Entonces esta es parte del pecado, ¿okay? No solamente el hombre se corrompe en su persona, pero el pecado nos lleva a relaciones interpersonales, dañamos nuestras relaciones. El apartarnos de Dios y el no obedecer a su palabra y no amarle y no amar la misericordia y no seguir la verdad, nos conduce al trato malo, pésimo, unos con otros, donde nos aprovechamos, cada uno tiene su ley, el más vivo gana, el más inteligente, el más fuerte, el que puede, gana, entonces nos pisoteamos, nos mordemos, nos matamos, nos mentimos, nos llevamos a corte, y no solamente nuestras relaciones interpersonales sufren, como Adán y Eva, que sufrió, pero la tierra también sufre por las consecuencias de nuestra maldad. Entonces, al final, ¿quién es culpable por lo que sucede en nuestra tierra, en la creación, por lo que sucede en nuestras relaciones quebrantadas? Es el pecado personal de uno, que se originó en apartarse de Dios, en no querer obedecer a Dios. Romanos 1, ya tiempo atrás lo leímos, el versículo 32 en adelante, si quieren apuntarlo para que después lean, donde dice que porque la humanidad no le dio gloria a Dios y el lugar que Dios se merece, la honra, la gloria, Romanos 1 del 32 en adelante, pero que persistió en dar gloria a las cosas corruptibles, imágenes, o sea, a sí mismos, entonces esto se desencadena en un desenfreno de pecado, desde idolatría, desde distorsión sexual, desde homicida, nos vamos a la ruina, en el punto de que dejamos de adorar a Dios y reconocer a Dios como nuestro creador y sustentador, donde de Él recibimos la vida y solamente de Él podemos vivir como seres humanos, bajo la ley revelada de Él. Si yo dejo eso una parte, entonces voy a portarme peor que un animal y voy a afectar todo lo que está a mi alrededor. Esa es la consecuencia del pecado que está en cada uno de nosotros, ¿no? Esa es la tendencia. Y eso fue Israel.
Eso fue Israel. Miren, entonces todo morirá, versículo 3, versículo 4. La creación física. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Ok, desde el versículo 4 al capítulo 5, 7 trata todo sobre los pecados de los sacerdotes. Ok, de los sacerdotes. Vamos a ver eso, porque para poder entender. Ok. Versículo 5 habla sobre nuevamente juicio, el profeta caerá. Versículo 6, donde quiero hacer énfasis, y está hablando en presente como que si ya fuera un futuro. Dice que su pueblo, Dios dice, mi pueblo fue destruido, y no se nos da la razón. Por falta de conocimiento. Ok, y estamos hablando no de conocimiento intelectual, sino de este conocimiento íntimo de relacionarse con Dios, de aceptar la voluntad de Dios, como de un esposo y una esposa que se conocen íntimamente en todos los aspectos. Y dice entonces, porque no había conocimiento, no, por cuanto desechaste. Esa es la razón, ¿verdad? El conocimiento, y entonces Dios los echará a ellos. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, que específicamente hablando todo el pueblo, o sea, específicamente hablando, esto va contra los sacerdotes y los profetas, pero todo el pueblo estaba en el mismo paquete. Si los sacerdotes y los profetas no enseñaban la palabra de Dios, no leían la ley, no instruían al pueblo de la ley, porque ellos mismos no tenían interés o andaban en otras cosas, entonces Dios dice que Él también se olvidará de ellos. Entonces, tanto los líderes como el pueblo, por no inquirir y buscar, están en falta. Por no buscar a Dios. Es la idea, por no buscar a Dios, no tener esas ganas de tener una relación con Dios, de conocer quién es Jehová. Ok, entonces versículo 7 sigue hablando sobre el pecado contra Dios mismos, conforme a su grandeza, no ellos que se hacían grandes. La palabra acá que se usa de grandeza es opuesta a honor, quiere decir más específicamente conforme a tu vergüenza, que es grande, ¿no? La idea es por tu vergüenza, no sé si ustedes tienen ahí en algunas traducciones, en el versículo ¿Cuál? 7, conforme a tu vergüenza. Su grandeza. Aquí dice, mientras más aumentaban los sacerdotes, 7. sí, más pecaban contra mí. Ok. Y esa grandeza se refiere a su vergüenza. Ok. No grandeza de que se están portando bien y qué ejemplo, qué honor de pueblo, pero grandeza en vergüenza. La idea es por su vergüenza. Pecaron contra Dios, entonces Dios cambiará su honra en afrenta. Son amonestaciones que Dios está hablando a través de Oseas de los cargos en contra del pueblo, de abandonar, de apostatar, de desviarse de Dios. Y no solamente de desviarse, pero de no querer buscarlo. Es la idea de no querer abrazarlo, no querer decir, porque llega un punto que uno se puede enfriar, pero no me siento bien, necesito ser alimentada de mi Dios, necesito alabarlo, pero ellos persistieron y se olvidaron, se olvidaron de su ley, se olvidaron de Él. Es la idea. Y porque se olvidaron sucede algo muy interesante. Versículo 8, que el pecado de mi pueblo come, está hablando a los sacerdotes, y en su maldad levantan su alma. Imagínense si esto pasaban con los que representaban al pueblo, ¿no? Representantes de Dios al pueblo, llenos de maldad, de corrupción. ¿Qué se iba a esperar del pueblo? ¿Qué se iba a esperar del pueblo? Por eso versículo 19, y será el pueblo como el sacerdote. Entonces acá va hablándole del sacerdote al pueblo. Le castigaré
por su conducta, y les daré conforme a sus obras. acciones. No hay justificación delante de Dios por los hechos que uno hace, por los hechos malos que uno comete. Porque Dios nos juzga conforme exactamente en la medida en que uno obre con Él o contra el prójimo. Dios nos juzga exactamente en la medida. No importa cuán cercano en ministerio estemos de Dios, ya seamos líderes de la iglesia, Dios igual nos juzga con más razón por desviar al pueblo y no enseñar, y no exhortar, no dar palabra de Dios. ¿Qué piensan ustedes? Está siendo Dios justo hasta este punto, ¿verdad? ¿Sí? Y más cuando le está hablando a través del profeta. Porque en medio de que está hablando a través del profeta, espera que el pueblo diga, no, Señor, queremos regresar a ti. Pero hasta ahora no se escucha nada. No, vamos a seguir leyendo, ¿no? Pero hasta ahora el pueblo no dice como Nehemías o como Nínive con Job, que el pueblo se echó a llorar, a lamentar y se tiraron en ayuno, ¿no? Y se pusieron todos de negro, hasta los animales, y tiraron. Hasta ahora no escuchamos nada. O sea, está hablando y el pueblo como, ¿y este loco que está hablando? Que no escuchamos nada de parte del pueblo. Ok. Las consecuencias del pecado, entonces, no solamente juicio, pero del versículo 10 y específicamente nos dice las consecuencias del pecado. La disciplina que viene con el juicio. Y la idea es que no habrá satisfacción en sus asuntos. Sí, pastor. Pienso que ha empezado diciendo acerca del conocimiento. Cuando las personas no tienen el conocimiento de Dios, se hacen insensibles a las cosas, especialmente a las cosas malas. A las cosas malas. No tienen eso que viene de Dios. Es porque al conocer a Dios, en la medida que nosotros conocemos a Dios y de Dios, nosotros actuamos siendo sensibles a otros y a otras situaciones. Pero cuando el hombre carece o es escaso del conocimiento de Dios, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? Y yo estaba pensando mientras usted hablaba, y aquí está hablando a los sacerdotes, que eran los que tenían los que tenían la responsabilidad de empaparse del conocimiento de las cosas de Dios y poder entonces transmitirla al pueblo. Pero si no tenían esa comunión con el Señor, como se habla, ¿cómo podían o qué podían ellos transmitir al pueblo? Y yo estaba pensando cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, los sacerdotes que estudiaban las Escrituras no se dieron cuenta que este que hablaba venía de Dios. Al contrario, se rebelaron contra él. Cuando los magos van al palacio y preguntan a Herodes, al rey, ¿dónde ha nacido el rey? El rey ordenó que se buscara y se dijera dónde fue que nació. Y algunos llegaron allí con las profecías, con la escritura, diciendo que según los profetas tenía que nacer en Belén de Judá. Ahora, ¿quiénes tenían que ser los llamados a dar esa información lo más rápido posible al rey? Los sacerdotes, porque conocían la escritura. Se esperaba que ellos conocieran la escritura. Y por conocer la escritura, eran conscientes del plan de Dios. Y sin embargo, no lo hicieron. Y no solamente que no lo hicieron, pero que se rebelaron contra el Señor. ¿Qué podían enseñar ellos al pueblo acerca de este Jesús de Nazaret? Completamente fuera. Y es una lástima cuando las personas pierden ese contacto con Dios. Y yo pienso que si lo aplicamos a los sacerdotes, tal vez podemos aplicarlo a nosotros mismos.
que cuando nosotros no tenemos ese conocimiento de Dios, no somos sensibles a las cosas en la dimensión como Dios espera que nosotros seamos. Por eso que a veces actuamos torpemente, en una forma que aún a veces pensamos que eso no es de un cristiano, porque no hay el conocimiento de Dios, y al no haber el conocimiento de Dios no hay temor de Dios, y entonces se actúa de esa manera. Así que en un sentido los sacerdotes tienen una responsabilidad tremenda, pero eso no excusaba al pueblo, ¿no? Y eso no nos excusa a nosotros, porque a lo menos ahora en el caso nuestro tenemos la palabra de Dios, y ahí es donde nosotros debemos de llegarnos y empaparnos de lo más que podamos del conocimiento de Dios, porque así llegamos a ser sensibles. Sí, gracias, Acuerdo con lo pastor. que dice el pastor, en el momento en que Jesucristo estaba siendo crucificado, y en una de sus últimas palabras que él dice que Dios, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, es la misma situación de que el pueblo no tenía el conocimiento, ellos no entendían, para ellos eso estaba bien y celebraron toda esa crucifixión y hicieron una cantidad de cosas, pero aún así, cuando incluso muchos de nosotros que sí tenemos el conocimiento, que estudiamos de la Biblia, que sabemos que Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida, y también fallamos y también actuamos como si no tuviéramos el conocimiento. O sea, eso es peor, porque eso pienso que Dios lo juzga doblemente, porque tú que tienes el conocimiento, tú que conoces de mí, y tú estás actuando como aquellas personas ignorantes que no tienen, ni saben, ni tienen ni idea el temor, de temor a Dios, no tienen ni idea de lo que es la relación con Él. Entonces, de pronto estos sacerdotes sí sabían y tenían el conocimiento, pero en palabras así muy castellanas, eran sinvergüenzas que querían hacer lo que les daba la gana y no les importaba en realidad la situación que pudiera estar pasando en ese momento, y sencillamente no tenían una verdadera comunión ni habían tomado muy en serio ese papel, que es la responsabilidad, como dice el pastor, que tenían. Sí, sí. Cuando leemos las escrituras vemos que siempre están, aparte de que nuestra propia carne, su tendencia es rebelarse contra Dios y contra las cosas de Dios, pero si somos creyentes tenemos el Espíritu de Dios, ¿no? Que lucha a favor nuestro. Pero siempre están esas tres tentaciones que es muy fácil caer y nos enceguecemos, que es el querer poder. Los sacerdotes y los líderes se acentuaron en su poder, ¿no? Que la gente los mire allá hacia arriba. Dinero, el poder trae dinero, o el querer tener dinero, entonces es fácil comprar los casos en el juicio, favorecer al rico, discriminar al pobre, que era el caso de ellos, como hemos visto en pasajes anteriores con los otros profetas, donde la causa del menesteroso, del necesitado, nadie la defendía. Y ellos, en vez de defenderla, se aliaban con los ricos. Entonces, amor al dinero, amor al poder, amor al dinero. Y otra cosa que menciona era el sexo. Estaban en el culto de la fertilidad, propagando con estas religiones cananeas, donde había prostitutas en el templo, y a través, más o menos expliqué, ¿no? Un poquito atrás, a través de la unión con las prostitutas se unían entonces a estos seres celestiales paganos, que no tenía nada que ver con la enseñanza de la sexualidad del hombre y de la mujer, como Dios lo había enseñado a través de Génesis 2:24 y el resto de la Biblia, pero al adoptar esto se corrompieron en su sexualidad. Entonces, son las mismas cosas por las que podemos caer, continuando con lo que estaban diciendo, podemos caer por el poder, nos enceguecemos y abandonamos a Dios. El dinero nos puede enceguecer y abandonamos a Dios por el culto a mi sexualidad, ¿no? Al ser atraído
uno mismo rendirle culto a este cuerpo, ya sea en forma sexual o ya sea a través de exaltar este cuerpo más de lo normal, y no hay decoro, no hay modestia, no hay nada de... Entonces son las mismas tentaciones que podemos caer, y el pueblo la cayó. ¿Recuerden los hijos de Samuel? ¿Se recuerdan? O no Samuel, Samuel era el muchacho. Elí, los hijos de Elí. Samuel era el que él crió, ¿no? El profeta, los hijos de Elí. ¿Se recuerdan en 1 Samuel, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, que hablaban sobre la corrupción desde el principio de estos hijos? Y por eso el pueblo pidió rey. Porque los líderes le dijeron, tú ya estás viejo y mira a tus hijos y no sucede nada, así que necesitamos rey, como los otros pueblos. Entonces es la misma degeneración que sucede en el alma, teniendo conocimiento de Dios, pero descartándolo, viviendo nuestra vida independientemente de él. Podemos ser muy celosos religiosamente hablando, como Pablo lo fue antes de Cristo, como Saulo, que perseguía a la iglesia, mataba, instigaba, ¿no? Y mataba a los creyentes. Pero él dice que lo hacía en ignorancia, no porque no conocía la ley, se la conocía de memoria, sino en ignorancia en la voluntad verdadera de Dios, en no saber examinar todo lo que Dios había revelado, pero estar estancado en una parte de la historia. Es lo mismo acá con el pueblo de Israel y los sacerdotes. Entonces, como sacerdote, así está el pueblo. Como andan los líderes, así anda la grey. Que de tal palo, o sea, de tal sacerdote, pastor o líder, tal congregación. Lamentablemente, sí, pastor. Otra vez, vuelvo al mismo punto, que la enseñanza que sobresale aquí, pienso yo, es acerca del conocimiento. Nosotros podemos leer la Escritura y obtenemos cierta información y la guardamos allí, ¿verdad? Pero no permitimos que esa información afecte nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Ese es un conocimiento que nos ayuda, que nos sirve. Ahora, el conocimiento que sirve es cuando nosotros entendemos por la palabra de Dios lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Llegamos a obtener ese conocimiento, pero nos vamos un poco más allá. Tratamos de convertir eso en acción y entonces vivimos según lo que el Señor nos dice en su palabra. Así que podemos tener una acumulación de información allí, pero si nosotros vivimos como estamos hablando, tenían ciertos conocimientos, pero no lo aplicaban a la vida diaria, a ese diario vivir. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que la información que tomemos de esta palabra pueda ser traducida en acción. Y entonces, como nosotros nos vamos a portar de esta manera, vamos a considerar a los hermanos, no vamos a explotarlos, no vamos a insultarlos, no vamos a hacer las cosas, porque la información que tenemos la estamos poniendo en práctica. Amén. Por eso es que dije que amor Acción. es una acción. Por eso yo que dije, una persona entendía, amor es acción, no es decirlo. Porque se dice que amor, puede decir amor, pero que son las acciones que tú haces, como dijo el pastor, todo lo que hacemos. Ese es el amor de Dios. Dios nos ama a todos, no importa si son prostitutas o lo que sea. Dios nos ama y nos respeta a todos. Y por eso yo digo que el amor es una acción. Y porque nos ama, entonces nos saca de nuestra condición de perdición. ¿No? Porque nos ama, nos libera, nos restaura, nos sana, nos trae a una condición, nos rescata, no nos deja ahí que estemos yéndonos. Y eso es lo que está haciendo acá con Israel. Le está diciendo lo que le va a venir con la forma como actúan. Pero entre esas palabras hay una oportunidad para que Israel ayune la mente y regrese a Dios, pero hasta ahora no leemos eso, hermano Juan. Bueno, nosotros siempre decimos que tenemos que ir donde se predique la sana doctrina. Pero en el tiempo, yo pongo siempre el ejemplo de lo que yo me acuerdo. Los sacerdotes de la Iglesia Católica no estaban predicando la sana doctrina.
Por eso la gente, yo me acuerdo que decían, la iglesia para el cura. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Así que al no recibir alimento en el pueblo verdadero, la gente no se comprometía con hacer cosas. Como nosotros, por ejemplo, cuando llegamos al Evangelio, a conocer el Evangelio, uno sabe que uno es parte del cuerpo de Cristo. Uno sabe que tiene, perdón, no tanto lo veo como obligación, sino lo veo como un privilegio de poder trabajar para el Señor. ¿Por qué? Porque empezamos a recibir la sana doctrina, el alimento necesario para poder interesarnos y también adquirir el conocimiento. Pero desgraciadamente uno siempre pone, o yo pongo, a lo mejor otro no lo hace, este ejemplo de la Iglesia Católica, y nadie en ese tiempo se comprometía con nada. Inclusive no podíamos recibir la sana doctrina porque era prohibido tener la Biblia en la casa como la tenemos libremente nosotros ahora. En ese tiempo no se podía. Entonces la gente, si no te exigen nada, menos todavía. Y si no te enseñan nada, da lo mismo. En cambio, en este caso que vemos el pueblo había recibido. Ellos sabían, pero los mismos sacerdotes no lo ponían en práctica o no lo exigían de tal manera de que algunas cosas, como hemos estado estudiando, sí se acordaban siempre, las fiestas solemnes y todo lo donde que se podía divertir, podríamos decirlo. Pero el resto de las cosas, el resto que verdaderamente tiene valor. Y a la esencia de la ley no la guardaban por encimita. Pero el propósito por la cual debían de guardar esas fiestas y mantenerse con esas leyes de pureza y todo lo que Dios dio, era como ejemplo para lo interno del corazón. Apoyaba o fomentaba el ser separados para Dios, el ser agradecidos, el alegrarse cuando diezmaban, cuando ayudaban al huérfano, el amar al extranjero. Todo eso estaba en su ley, pero ese era el corazón de la ley. Lo otro era formas de conducta, porque era una teocracia, ¿no? El gobierno era Dios. Entonces, así como tenemos leyes afuera de manejar 60 por hora en esta calle, 100 en la carretera, así tenía Israel: no coman esto, coman aquello, lávense así, o no se vistan así, vístanse así. Eran leyes que conducían la vida civil y el orden de Israel para poder vivir como Dios mandaba. Pero debajo de esas leyes, no quiero decir superficiales, pero de esas leyes estaba el corazón de la ley de Dios, donde era la misericordia, la verdad, el amor, y todo esto que no ha pasado de moda. Es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo enseñó y permanecen debajo de estas leyes. Antes de terminar, quiero mostrarles un pasaje en el Antiguo Testamento. Vamos a quedarnos en el versículo 11 y 12. Para la próxima semana regresar con el 13 y adelante. Versículo 11 era un proverbio donde el pueblo falto de entendimiento moral y se va a la borrachera. ¿No? Hay falta de entendimiento moral, entonces su mente está entenebrecida, entonces nos dedicamos a emborracharnos y a gozar de la vida. La actitud, ¿no? Bebamos y comamos y porque este día va a terminar. No hay temor ni reverencia a Dios. Un versículo, el versículo 11, que era un proverbio. Versículo 12 en adelante vamos a ver sobre cómo Israel trataba de controlar el futuro, y es donde usaba la idolatría. Uno de los propósitos de la idolatría era magia, era controlar el futuro, controlar la naturaleza, el clima, para que les dé lluvia, y controlar el culto a la fertilidad, que controlaba el ser abundantes en ganado, abundantes, tener muchos hijos. Entonces la idolatría servía como algo de buena suerte, en donde si adoramos a esta estatua de Astoret, entonces vamos a ser fértiles, nuestra familia va a ser fértil, vamos a tener muchos hijos, mucho ganado, mucho esto. Si adoramos a Baal, entonces el clima nos va a favorecer la lluvia para que crezcan los cultivos. Y la idolatría, como cosa de buena suerte, era una creencia fuerte, pero los llevaba entonces a esas prácticas para poder traer la buena suerte sobre ellos, las bendiciones. Cuando tenían a Dios, cuando Dios les había dicho: yo los bendeciré si me obedecen,
No tienen que acudir a ídolos o a imagen ni cosas raras. Pero el pueblo abandona a Dios y prefiere entonces buscar su propia suerte o bendición aparte de Él. Eso es lo que vamos a ver del versículo 13 en adelante. Miren conmigo Tito, porque quiero hacer énfasis en esto de la aplicación que estábamos hablando. Tito capítulo 1. Énfasis sobre la importancia de que el ministerio que Dios nos ha dado, el liderazgo que Dios nos ha dado para servirle, acá específicamente hablando sobre los ancianos de la iglesia, los obispos, en Tito capítulo 1. Sí, después de Timoteo, antes de Hebreos. Versículo 5 en adelante. No voy a leer todo, bueno, voy a leer parte del pasaje y de ahí ustedes pueden seguir leyendo. Es una carta bien cortita, solamente tiene 3 capítulos, así que les invito a que lean en casa. Pero miren lo que dice el versículo 5 de Tito, capítulo 1. Por esta causa, Pablo hablando a Tito, ¿no? Dejándolo como pastor, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. ¿Ven ahí? Sí. Okay. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere, y ahora está hablando de los ancianos, irrepresible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Rebeldía es que no sepan someterse. ¿Okay? Desobediencia. Que no sepan someterse es la clave. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, recuerden las tentaciones que estábamos hablando, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, o sea, la doctrina del Evangelio de los Apóstoles, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, el hermano Juan está hablando un poco de esto, y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, como en tiempo de Israel, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, los creyentes que se habían levantado del judaísmo, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas. ¿Ven ahí el interés principal? Ellos... El yo no es adorar a Dios, es yo, mi poder, mi prestigio, mi ganancia es el yo. Lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, ¿ves? Tiene que ver con la lista que leímos, malas bestias, glotones, ociosos, tiene que ver con la lista que leímos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, la actitud de Tito, o lo que debe hacer Tito, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Esa lista nuevamente que hemos leído. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. De ahí lo que el pastor estaba hablando, sobre la falta de sensibilidad hacia otros porque abandonaron a Dios. No son sensibles para Dios, menos van a ser para con otros, ¿no? Profesan, y acá está, hablan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Y esa rebeldes es no sumisos a Dios. ¿Okay? Reprobados en cuanto a toda buena obra. Acción nuevamente. Hablan, pueden saber, pero su acción niegan todo de lo que dicen. Y entonces Pablo le está encareciendo a Tito que los enfrente, que los confronte a estos. Y eso es lo que Oseas, Dios está haciendo con Oseas. Está confrontando a los sacerdotes, que no sale de esta lista, ¿no? De lo negativo de estos sacerdotes, para ver si se arrepienten y regresan a Dios. Para ver si al escuchar juicio, como el pueblo de Nínive dice, no, Señor, sálvanos. Pero vamos a seguir leyendo que no sucede nada. Más bien, Oseas es el loco. Si Dios nos está bendiciendo, ¿de qué hablas? Mira que todo esto que hemos leído aquí en Tito es lo que vemos a diario en este tiempo. ¿Verdad? ¿No ves? O sea, qué relevante es la palabra de Dios. Exacto, es sorprendente de que todo esto pasó hace muchísimos años atrás, pero mira que, eso ha venido de generación en generación y eso ha sido heredado
por todo el mundo, Sí. por todos nosotros, y en realidad eso es lo que se ve. ¿Cuánta gente no hay que gana el dinero mal habido? ¿Cuánta gente no hay que En no- nombre de Dios, ¿verdad? Exacto, que usa eso, Mm. y vemos en muchas iglesias, no sé cuáles son, pero que usan esas cosas y para obtener dinero de la gente, y por eso es que mucha gente no cree, por eso es que mucha gente dice, eso es un negocio, las iglesias son un negocio, el pastor se hace rico con la plata, el diezmo de la gente, porque eso se escucha mucho, no sé aquí en Canadá, pero en Colombia se escucha muchísimo, y cuando tú le vas a hablar a alguien de Dios, y tú le no hombre, no me vengas con eso, porque es ese cuento, porque eso es un negocio, o sea, mucha gente, yo he escuchado que lo dice, y uno se queda como que, ¿cómo voy yo a combatir el conocimiento que tiene esta persona si en verdad hay muchas iglesias que hacen eso? Y que cómo tú puedes pelear contra eso si los mismos que predican la palabra están actuando de manera contraria. Entonces los que verdaderamente si lo hacen, la gente no le cree. Ya, pero eso es muy fácil. Nosotros no podemos controlar a nadie aquí. Es fácil decir que yo soy creyente y yo creo en Dios. Y por eso yo digo, son las acciones y usar amor como acción. Dios es acción. Y no, y eso, nosotros no somos mejores que nadie y Dios es un Dios humilde. Él vino a este mundo, el dueño de todo, y vino a servir. Nosotros como humanos queremos que nos sirvan. Pensamos que somos mejores que uno que no tiene más. Y queremos que la gente nos sirva y pensamos que nos podemos ayudar y no queremos servir. Es fácil decir yo amo a Dios, pero ¿qué son tus acciones? Nosotros no podemos controlar al mundo, no podemos controlar. Nosotros no podemos controlar a uno mismo y nuestras acciones ve a la gente que sí tenemos a Dios en nuestro corazón. Así es que podemos cambiar al mundo o a una persona para que crea en Dios. Sí, regresando, ya tenemos que cortar, sí, regresando a Tito, esta iglesia en Creta, Pablo en sus viajes misioneros instaló estas iglesias en las casas, y es por eso que él se siente con autoridad de regresar, si está en cárcel, mandar a sus colaboradores y pedirles que corrijan, que hablen, porque él las instaló, no es que se está metiendo en una iglesia que no tiene nada que ver, porque cuando le escribe a los corintios les dice eso, que él no se mete en obra ajena, no él, sino en las que Dios le da. Entonces, por eso que Pablo se siente con esa autoridad, donde Dios nos ha puesto y nos ha dado la oportunidad, el privilegio de dirigir, ahí tenemos que hablar la verdad. Terminamos con esto. Este pasaje es muy interesante. Lean todo el pasaje en casa, todo el libro de Tito, y si quieren con Timoteo también, que son las mismas enseñanzas parecidas, primera y segunda de Timoteo. Pero terminamos con esto. Primero tenemos que examinarnos nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cómo estamos en la doctrina de Dios, en la enseñanza de Dios? Si mantenemos la verdad, la misericordia, el conocimiento de Dios. Y si no, tenemos que entonces pedirle al Señor que nos perdone, que tenga misericordia de nosotros y que nos encamine, ¿verdad? Porque no podemos recibir algo si no estamos nosotros mismos a cuenta con Dios. Y Dios se encargará, porque la naturaleza humana no ha cambiado de moda, es la misma, desde que Adán pecó y Eva pecó, es la misma naturaleza, es por eso que este mensaje es relevante. Solamente cambia nuestra naturaleza cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros y nos regenera. Solamente ahí hay cambio. Si no hay ese cambio por parte de Dios, entonces nunca podremos cambiar. Esta será siempre nuestra condición. Sé que ya tenemos que cortar, pero